Buenos días, pues ya estamos aquí una vez más en Municipios en la Red, en nuestra tertulia habitual. Esta semana, bueno, como veníamos anunciando, ampliamos días, vamos a tener más tertulias esta semana y esta semana con invitados nuevos, que la verdad que siempre es una alegría de poder contar con tantas nuevas compañeras y compañeros para poder charlar y analizar sobre todo lo que pasa en los municipios. Por un lado tenemos a Rafaela Corrales, que encabezó la lista por Podemos a las elecciones al Congreso del 23 de julio por Guadalajara, que es concejala de Unidas Podemos en Tórtola de Henares. Fue hasta mayo de 2023. Rafaela, muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Y también tenemos a Nuria Saguar, que es portavoz de Podemos en Nuevo Batán, es concejala de Servicios Sociales, a ver si me lo sé todo, Servicios Sociales, Deportes, Festejos y Mujer, además de primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Nuevo Batán. Nuria, muy buenos días. Y finalmente nos acompaña también Roberto Sotomayor, que fue el candidato de Podemos a las elecciones municipales por el Ayuntamiento de Madrid. Roberto, muy buenos días. Pues muy buenos días, encantado de estar aquí. Perdonad por la voz, que me levanto un poquito agónico. Bueno, no te preocupes, eso seguro que se va recuperando a lo largo del día. En breves instantes también tendremos la presencia de Rubén Aguilar, concejal por Podemos en el Ayuntamiento de Coslada, concejal de Salud. Con él vamos a conversar también a lo largo de esta mañana en esta tertulia. Y bueno, el primer tema que os queríamos plantear para charlar, para debatir, es el grave problema que cada día se extiende más de la salud mental. Se habla mucho de la salud mental sobre todo entre los jóvenes, los problemas que existen entre los jóvenes, pero que es un problema que, bueno, que yo creo que llega a todos los estratos de la sociedad, a distintas edades, nos afecta de manera distinta. Es un problema que desde la llegada de la pandemia ha ido increciendo o se ha puesto más de relieve, y como siempre en Municipios en la Red nos gusta abordarlo, bueno, desde el punto de vista de los municipios. ¿Qué se puede hacer desde los municipios? ¿Qué medidas se pueden tomar desde nuestros ayuntamientos para combatir esta lacra que cada día se extiende más por nuestra sociedad? Entonces sí que me gustaría conocer vuestra opinión y bueno, ¿qué se puede hacer, como siempre digo, desde los municipios? ¿Quién se anima a abrir el fuego? ¿Quién se anima? ¿Quién? Bueno, yo, para entrar un poco en el tema de salud mental, recordar, hay colectivos altamente vulnerables, como es el que vamos a tratar el tema después, el colectivo trans, que tiene un nivel de suicidios más del doble que el resto de la población. Y bueno, reclamar desde aquí un poco la labor de todos los ayuntamientos, de todas las personas, de hacer visible esta necesidad de ser aliadas o aliados o aliades de todo este colectivo, porque gran parte de este nivel de problema final de la salud mental, que es los autolíticos de las personas del colectivo, significa que la población tiene también un trabajo que hacer en la aceptación, en el respeto, y para poder reducir todo esto, aparte de todas las medidas institucionales que se tiene que lograr también que este nivel de salud mental llegue a las zonas menos pobladas, que realmente las estructuras hospitalarias están muy centralizadas en los grandes municipios y a la población rural también llega con escasa fuerza. Un poco esto para empezar el debate. Roberto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rafaela, ¿no? Fíjate que hemos amanecido con una noticia que salió publicada ayer, de un estudio que ha hecho el director del Servicio de Psiquiatría Infantil y Juventud del Gregorio Marañón, en el que el suicidio de los chavales entre los 16 y los 24 años es ya la primera causa de muerte entre los jóvenes españoles. Esto es un drama, ¿no? Es un drama que llevamos arrastrando desde mucho tiempo. Tú decías, José Luis, al principio, probablemente un problema que sea más grande a partir de la pandemia, pero yo creo que hay varias cosas de las que habría que hablar, ¿no? Varios factores han hecho que este problema esté aumentando. Yo creo que en primer lugar es el sentimiento de soledad
y yo me centro en el colectivo de los jóvenes, ¿no? Porque es donde yo creo que me quiero centrar hoy un poco, ¿no? El sentido de soledad que tienen los jóvenes, ¿no? El miedo que tienen, que sufren porque no saben qué va a pasar con ellos el día de mañana. Nosotros somos una generación en donde cuando éramos jóvenes lo que nos preguntábamos de pequeños es qué es lo que queríamos ser mayores. Y hoy los jóvenes lo que se preguntan básicamente es qué va a ser de ellos cuando sean mayores. Esto es un drama, ¿no? En la ciudad de Madrid, sobre todo, que es una gran urbe, creo que las instituciones tienen que dedicarse a fondo con la salud mental. No vale solamente con los discursos pueriles, vacíos de contenido, ¿no? Acordaros que en las anteriores elecciones municipales, una de las medidas que pusimos en el programa electoral desde Podemos era la contratación de 1.200 psicólogos municipales, contratados desde los servicios de Madrid Salud, desde los centros de Madrid Salud. Ya salió enseguida un concejal del Partido Popular, bueno, en este caso de Ciudadanos, el señor Aniorte, a decir que esto era una medida populista y que no se podía hacer. Pero en ningún momento dijo qué es lo que ofrecían ellos, porque claro que se pueden, y se pueden contratar 1.200 psicólogos municipales. Se pueden contratar desde el mismo momento en el que un ayuntamiento necesita poner en marcha medidas preventivas. Y creo que la política preventiva en Madrid no existe. Fijaros que en Madrid no solamente los jóvenes tienen problemas para llegar a conseguir un puesto de trabajo digno, sino que además tienen problemas para tener una vida digna a la hora de poder acceder a una vivienda. Se está expulsando a los jóvenes de la ciudad y básicamente se les obliga a vivir a 50 o a 60 kilómetros de la ciudad. Todas estas condiciones hacen que los chavales sufran y que efectivamente existan problemas de salud mental. Yo creo que no solamente las instituciones tienen que hacer frente al problema de salud mental, destinando financiación a los servicios públicos, sino que además necesitamos poner en marcha políticas que vayan encaminadas a que los jóvenes tengan un futuro, a que los jóvenes tengan una vida digna y sobre todo yo creo que a tomarnos en serio el problema de salud mental que está arrasando en nuestro país, ¿no? Que estos datos sean unos de los datos más elevados de la Unión Europea indican que efectivamente tenemos un problema que arrastramos desde hace bastante tiempo y por tanto necesitamos ponernos en marcha. Me gusta, por un lado, que podamos ofrecer esas dos visiones desde, digamos, desde los sitios más pequeños, desde los sitios que tienen unos condicionantes mucho más especiales, que también tienen sus necesidades, desde una ciudad, desde la capital, como es Madrid, que estabais hablando. Ha tenido un problema nuestra compañera Nuria Hogar con el internet y se le ha caído ahí un poco la conexión, está intentando a ver si lo puede solucionar, pero bueno, vamos a seguir con el programa, luego si puede incorporarse, volvemos a conectar con ella. Y es verdad eso que decía Roberto y que yo señalaba también, eso que incide mucho a los jóvenes, pero muy bien apuntaba Rafael ahí, que hay muchos otros colectivos en los cuales los datos son alarmantes en este caso. No sé si queréis apuntar algo más, Rafaela, sobre el tema de la salud mental. Completamente de acuerdo con Roberto en todas estas políticas que hay que llevar a cabo. Por ejemplo, en el mundo rural, pues posiblemente no podríamos hablar de ese tipo de contrataciones, pero sí de crear zonas mucho más cercanas para que la atención también en salud mental, no solo en salud física, sino también en salud mental, esté mucho más próxima a la ciudadanía. Que posiblemente en la provincia de Guadalajara, con 4, 5, 10 profesionales de la salud mental, cubriríamos un poco la misma perspectiva que está hablando Roberto de las 120. Es un problema grave porque al final el nivel de suicidios en España salta a las 11 personas diarias. O sea, esto es de extremada gravedad. Yo no voy a llamarlo lacra porque no me gusta nombrar a las cosas como lacras que no tienen solución, porque sí la tiene y se trata de una implementación desde los estamentos públicos para que la salud mental no solo sea medicación, porque nos remiten a medicarnos y incluso antes de llegar a las unidades de salud mental, desde los médicos de atención primaria ya empiezan a medicar, con lo cual el problema lo soterramos, pero no lo solucionamos. Sí, además hay una cosa que es importante. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo me retiré del mundo del deporte, fue una retirada no deseada, ¿no? Luego vino la pandemia
Y tuve que gestionar todo esto, ¿no? Cuando uno va a los servicios públicos y pide cita para un psicólogo, te dan 6 o 8 meses de lista de espera. Esto es inasumible. Madrid se ha vuelto una ciudad hostil para la gente joven. Se ha vuelto una ciudad realmente complicada a vivir. Y hay un tema que no hemos hablado, pero que a relación con la salud mental creo que es de obligado cumplimiento que lo diga, y es la lacra, yo utilizo aquí la palabra, el término lacra, de los locales de apuestas que están arrasando los barrios, que están arrasando las calles y que generan un trastorno de adicción sin sustancia, el juego problemático en multitud de barrios, con miles de familias que están absolutamente desesperadas. Claro, es necesario políticas de prevención, como ya se están poniendo en marcha desde los colegios, pero hace falta algo más. Hace falta que el ayuntamiento, hace falta que los gobernantes pongan en marcha políticas que vayan encaminadas a cerrar los locales de apuestas. Si no es un problema, no se trata de regularlo simplemente con la prevención, mientras que estás permitiendo que se sigan abriendo locales de apuestas, ¿no? Acordaros, hace un año una noticia de un local de apuestas que se abrió a 200 metros de la única unidad de tratamiento de ludopatía que hay en Madrid, que es en el de Marañón, y se abrió un local de apuestas a 200 metros porque lo permitió el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esto es una auténtica, esto es una distopía, ¿no? Yo creo que hace falta algo más, hace falta prevención, hace falta regulación, pero también hace falta dotación de financiación suficiente para poder tratar a los pacientes y por tanto la salud pública tiene que ser, la salud mental, perdón, tiene que ser atendida desde la sanidad pública, y por eso hay que defender la sanidad pública a capa y espada. Sí, la verdad es que en estos momentos bueno, con las dificultades en sí que está teniendo la sanidad, si queréis, la sanidad pública, pero sobre todo la sanidad pública física, por llamarle, por hacer esa diferenciación, aunque como bien habéis apuntado, no deberíamos hacerla, porque nuestra mente es parte de nuestro cuerpo, con lo cual parece que lo dejamos en un segundo plano, pero no deberíamos hacerlo porque es fundamental. Bueno, pues si decimos que falta financiación o que tenemos falta de recursos en la sanidad pública, pues claro, la cuestión de la salud mental creo que es muy importante, como habéis apuntado, que se vaya haciendo cada día más relevante, por lo menos en el plano mediático, y se pueda plantear estas situaciones. Los datos que apuntaba Rafaela en el tema de suicidio son, bueno, creo que deberían situar este tema como uno de los principales problemas políticos en este caso, porque evidentemente siempre que se habla de vidas humanas, y tristemente en estos días cuando vivimos guerras y demás, que se habla mucho, pues es una crisis importante. No se puede conectar, parece, nuestra compañera Nuria Saugar. Me decía que este es el problema del Internet en el mundo rural, que tiene muchos problemas también, y ahí aprovechamos y hacemos la reivindicación también, ¿vale? Intentar conectarse, bueno, pues en otro momento, porque parece ser que tenemos muchos ayuntamientos que no tienen un Internet en condiciones. Entonces, Hay que manejarlo, hay que manejarlo. sí, hay que hacer esa reivindicación, vamos a hacer esa reivindicación desde aquí también, porque la verdad que es triste que haya representantes, en este caso, públicos, en los cuales no puedan tener ni el representante público tiene una conexión digna como para poder emprender en el mundo rural, para poder todas estas cosas que luego nos venden de manera grandilocuentes y que bueno, lo tenemos así en esta situación. Así que si os parece, si queréis, pasamos al segundo punto que teníamos hoy planteado esta mañana en la tertulia, y era hablar de, bueno, pues de esta derogación que propone, y una concentración eh, el lunes, ¿no? Si no recuerdo mal, por la tarde, en la Puerta del Sol, y de la delegación de la Ley Trans que promueve la presidenta de la Comunidad de Madrid en este caso. Y bueno, pues quería saber vuestra consideración al principio. Luego, si queréis, entramos un poco más en el tema, porque creo que el tema tiene más para desarrollar, con lo que se empezó a conocer ayer, y que por lo visto esa medida va acompañada de otras muchas más a nivel de otros tipos de medidas, de ese rodillo de mayoría absoluta, que en estos días que tanto que hablan que se habla de los grandes medios de dictaduras y de golpes y demás, esto ha pasado así como chiquitito y es muy relevante. Bueno, pues yo conozco en primera persona estas leyes. Sé que, pues, bueno, nunca se ha implementado esta ley de 2016, nunca se ha implementado. La derogación ahora no va a cambiar gran cosa a las personas afectadas por esta ley, porque ya se estaba incumpliendo absolutamente todo, ¿vale? En una valoración así muy genérica, esta señora, que sí que es una dictadura, lo que promueve, va a crear un PIN parental escolar
obligatorio para todas las familias, cuando el famoso PIN parental ya era malo siendo voluntario, esta señora lo va a colocar obligatorio en toda la Comunidad de Madrid porque no se van a poder conocer las realidades de otros colectivos vulnerables. No se va a poder educar en igualdad, en diversidad y en luchar contra la LGTBI-fobia que este país tiene con nosotras. Esto, de hecho, ya es un problema. Muchos más problemas va a generar que en el sentido de que, bueno, a las personas no se las va a reconocer. El negar la inversión de la prueba ya es un problema para que los colectivos más vulnerables tengan que probar esas discriminaciones que sufren. Bueno, es un sin vivir. Gracias a que la ley que promovió Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad está por encima de ella y gran parte de las cosas no podrán ser efectivas, pero el mensaje de odio que está mandando sobre la población de que somos suprimibles significa que cada vez somos mucho más vulnerables a las violencias de todo tipo, también a las agresiones físicas, que nos está colocando en la diana y nos está generando un problema vital de grave importancia. Ha dado la clave, Rafael, a un término, ¿no? Que es violencia. Esto es violencia institucional. Cuando hablamos de las violencias y hablamos de la violencia ejercida por parte de las instituciones, esto es violencia institucional. Y esto responde a ideología pura y dura. ¿Para qué queremos la extrema derecha si Ayuso ya es la extrema derecha? Al final, como decía Rafaela, la ley no se está aplicando desde hace años. No hay nada diferente. Lo que pasa es que ahora lo normaliza con su mayoría absoluta y con su rodillo de mayoría absoluta. El miedo de las mayorías absolutas es esto, ¿no? El poder saltarte los derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos recogidos en la Carta de Naciones Unidas. Estamos hablando de derechos fundamentales. Y esta señora se está saltando prácticamente todo, está aplicando ese rodillo de la mayoría absoluta para aplicar ideología. Aplicar ideología. Y es un drama lo que está ocurriendo en la CUA de Madrid, pero es un drama lo que está pasando en Murcia, es un drama donde gobierna la extrema derecha. Al final, bueno, pasa despercibido entre tanto ruido por la investidura, pasa despercibido, pero esto es una noticia absolutamente obscena, es una noticia absolutamente denigrante para el colectivo, pero sobre todo es una noticia lamentable para la democracia. Sí, además decía yo, Roberto, que en esta línea, que yo creo que coincidimos los tres bueno, pues en el análisis de lo que significa, de la importancia que tiene como significado. Además hemos conocido, digamos que esto es una táctica muy habitual del Partido Popular, sobre todo del Partido Popular de Madrid, de lanzar un señuelo, de lanzar una lanzar el trans cuando se moviliza la gente y luego nos enteramos de que va aparejado además de 14 o 15 medidas más en las cuales van, si era posible más, el control todavía más de Telemadrid, derogación de más leyes, el pasar el rodillo ya que venimos y ahora que está la cosa hablándose del tema de la investidura, ahora pasamos y mientras que todo el mundo está pendiente de lo que pasa con la ley de amnistía, con la investidura de Pedro Sánchez, que empezará dentro de un ratito, mientras que estamos en eso, ellos aprovechan y pasan lo que de verdad suelen hacer cada vez que gobiernan y como bien decías, cada vez que tienen mayoría absoluta, de pasar un rodillo institucional en el cual, te digo, control de la televisión, modificaciones legales para cambios de impuestos, para permisos para que sus amigos se puedan seguir enriqueciendo. Es decir, esto lo pasan así mientras que todo el mundo está mirando a otro lado. Bueno, yo me gustaría decir que este partido del que estamos hablando, que deroga estas leyes, presentó con todo su papo, por decirlo suavemente, el recurso de inconstitucionalidad de la ley trans y de igualdad de derechos LGTBI el mismo día 28 de junio, que es con alevosía y nocturnidad, como nos hace, bueno, ya es que simbólico también el rechazo absolutamente de todas las políticas de igualdad y de diversidad. Y al hilo de que hablabas de otras comunidades, bueno, yo vivo en una que en teoría gobierna una izquierda que no es izquierda, que se llama Paje, este señor que está aquí, que está haciendo lo mismo, y solo voy a dar un dato que yo he conseguido por el portal de transparencia. Hay una sola unidad de género en esta comunidad para 5 provincias, está situada en Cuenca, con el desplazamiento que supone todo esto para todo tipo de personas con una vulnerabilidad bastante alta, y
Bueno, en esa unidad se ha atendido desde 2017 que se crea a 35 menores y a 235 personas. Y solo se han derivado operaciones quirúrgicas a 10 personas. Esto desde 2017 a 2023 es que está haciendo lo mismo que Ayuso, que no está implementando la ley. Y son técnicas que en este caso las hace el Partido Socialista, aunque este Partido Socialista sea más de derechas que otra cosa, y bueno, también lo sufrimos. Espero que no llegue a derogar una ley que él mismo aprobó. Pero ya los supuestos de igualdad con Ayuso desde la presidencia de Castilla-La Mancha están muy encima. Es un gobierno en rebeldía. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso es un gobierno en rebeldía. Es un gobierno que manifestamente está en contra de todo lo que se aprueba desde el gobierno central. Lo vemos con la ley de vivienda, ¿no? No se aplica la ley de vivienda en la de Madrid porque la señora Ayuso está en rebeldía igual que el señor Almeida. Y todo lo que tiene que ver con igualdad, como decía Rafaela, como no creen en ello, porque no creen en ello, pues, y porque forma parte de su ADN, que es estar en contra de los derechos del colectivo LGTBI, es estar en contra de la ley trans, es estar en contra incluso de la ley del divorcio, ¿no? Acordaros que es que esta gente estaba en contra de la ley del divorcio, está en contra de la ley del matrimonio igualitario. El Partido Popular es el heredero de la extrema derecha en este país y, por tanto, el gran drama que tiene nuestra democracia es que no hay un centro derecha, no hay una derecha conservadora democrática, hay una derecha que viene de ese nacional-catolicismo español que niega constantemente los derechos de las personas, bueno, niegan la pluralidad y la diversidad de las personas. Yo creo que el fin último es acabar con todo lo diferente, ¿vale? Directamente, pues colocarnos en la diana significa que cada vez va a ser más complejo cuando debería ser mucho más fácil. Yo, que ya soy una mujer trans bastante mayor, en vez de tener referentes en personas mayores, que también los tengo sobre todo en las menores y los menores y les menores que están realizando su infancia, su adolescencia, su juventud sin un problema, y esta señora va a cortar de raíz todo esto. ¿Por qué? Porque al final la educación es la base de que la sociedad cambie. Y donde más se está implementando todas estas medidas de odio sobre el colectivo y sobre toda la diversidad, porque entra orientación, entra identidad, carga mucho más sobre la identidad que sobre nada más, pero realmente no podemos cambiar la sociedad con derechos y libertades que están en nuestra legislación si desde la educación se bloquea todo esto. Con lo cual, el retroceso, si no conseguimos acceder a la educación, es monumental a lo largo de los años. Esto significa que nos va a retroceder en todo, las mejoras e igualdad de derechos que la ley nos marca, porque la sociedad que va a venir, que se está educando, no tiene esta diversidad en el currículum educativo. Bueno, pues yo creo que en este tema, vamos, que creo que tenemos clara la posición y que bueno, esperan 4 años, sobre todo en los sitios donde hay esas mayorías absolutas, ¿vale? Pues hemos hablado del caso de Madrid, pero apuntaba muy bien Rafaela el caso de Castilla-La Mancha también, con un gobierno que entiendo que el señor Paje va a empezar a tomar medidas, a ser posible, lo más posible a la derecha para compensar las medidas a la izquierda que pueda tomar el gobierno de España, con lo cual es verdad que sobre todo en el nivel autonómico, a nosotros que nos gusta mucho hablar del territorio y como decía al principio del municipio, al final son los ayuntamientos los grandes pagadores, digamos, de todas esas consecuencias, son los ciudadanos en especial, porque estos giros que se está haciendo, estos movimientos reaccionarios que está habiendo en todo el país, al final se reflejan en las políticas públicas también. Yo, Paje, yo creo que va a actuar un poco como está actuando Ayuso en cuanto el gobierno esté, de minarlo desde dentro y, bueno, pues vamos a sufrir un poco toda esta política contra las personas que va a ejercer. Porque cuando el PP le pide a Paje que sus diputados voten en contra de la investidura para parar la ley de amnistía, es que saben que esta posibilidad existe. O sea, que la extremada gravedad es que no es una utopía lo que buscan, que lo creen posible. Y al final
no gobiernan en Castilla-La Mancha por muy poquito, pero, ¿sabes? Son conscientes de que están muy cerca de gobernar porque las políticas de este señor son casi calcadas. Realmente, posiblemente no han gobernado porque la política del PP Claro. ya la está haciendo paje. Lo increíble de todo Claro, esto es que sigan política. sí, Yo sí. tengo 45 años y sigo con este señor en primera línea política, ¿no? Cuando nosotros surgimos con la idea de que en política había que estar un tiempo, pero no podemos perpetuarnos en los cargos, ¿no? Y estamos en 2023 y en Castilla-La Mancha todavía Sí. tenemos que escuchar esos discursos de un señor que en política, pues no sé cuántos años llevará, ¿no? Me recuerda a Abel Caballero, ¿no? En Vigo, ¿no? Que lleva desde el 89 en política, ¿no? O desde el 79, no me acuerdo qué, o sea, antes incluso del año 80. Claro, esta gente es que vienen de una escuela muy antigua Ujú. y estamos en otra pantalla, ¿no? Entonces, esto no va con ellos, ¿no entienden? Y pretenden imponer su forma de entender una sociedad en el momento actual. Yo creo que ya el momento de que Castilla-La Mancha Mm. o en otros territorios donde existen políticos que llevan ya más de 20 años viviendo del cuento, por cierto, se aparten, echen un pie a un lado y venga gente nueva, gente fresca, gente bueno, que entiende cómo es la sociedad actual, que entiende cómo es el contexto actual y que tiene una mirada mucho más amplia. Bueno, también desde los partidos deberían tomar medidas, porque realmente que el partido exige unas políticas que este señor no está cumpliendo. Realmente es la voz disonante o se ha convertido, bueno, en la alternativa. Con lo cual, esto que decías de tiempo nos da la alternativa de que como consiga optar al salto nacional, le tendremos otros 8 más. Con lo cual, es de extrema gravedad. Eso dalo por hecho, porque esta gente tiene una capacidad. Y si no, pues pone a su hermano, porque tiene un hermano igual, ¿no? Pues, Sí, pues, se ha marchado el hermano. es verdad, si ha dejado el partido, ¿no? Está enfadado por esto de la ley de amnistía también. Se ha marchado. Ese es el nivel en algunos lugares. Oye, ya sabéis que el último tema siempre de la tertulia me gusta hablar un poco del territorio, de cada uno de vuestros territorios, la situación que estáis viviendo más cercana, cuestiones que queréis plantear. Bueno, este es un tema siempre que dejamos un poco más abierto para que nos contéis un poco en cada territorio qué es lo que está preocupando a vuestras vecinas y vecinos. Yo, si quieres, empiezo yo en el sentido de nuestra capital. Hoy la gobierna un pacto PP-Vox, pero es uno de los pactos que antes de producirse, la representante del PP, que es Ana Guarinos, alcaldesa, ya dijo de antemano que era un placer pactar con Vox. Este es el nivel. Es una Ayuso en diminuto o en un espacio más pequeño, pero bueno, pues ya tenemos que han llegado las fiestas y ya no hay puntos violetas, lo llaman de otra forma, atienden también a señores dentro de esos puntos violetas, con lo que puede conducir a que en el mismo espacio víctimas y agresores. Bueno, una barbaridad de libro, pero esto es lo que nos toca. Se han subido todos los salarios, todos los municipios que han gobernado o que están gobernando PP Vox, tanto en la capital como en el resto de los municipios de la provincia, y esto es lo que nos toca vivir 4 años. Tendremos que luchar en muchos casos, desde fuera, porque en el caso de Guadalajara hemos perdido también la concejalía que teníamos en Guadalajara capital por los resultados electorales que hemos tenido malos, pero no podemos renunciar a la lucha por todas las ciudadanas. Es curioso, ¿eh? ¿Verdad? Porque en todos los... Yo no sé, o sea, los datos... Yo llegué a perder la cuenta en esos primeros días de junio cuando se constituyeron nuevas corporaciones, porque Ujú. ya iba por cientos de municipios donde todo pacto PP y Vox ha supuesto una subida de salarios de los concejales. Eso Prácticamente en todos los casos al máximo, o casi al máximo. sí, sí, pero es generalizado en toda España. En toda España, donde ha habido un pacto PP-Vox, ha habido un incremento de salarios, con lo cual sube el gasto público. Eso que Vox tanto ha criticado tantas veces y cuando hablan Sí, de los chiringuitos, que ellos tienen muchos, es curioso, es curioso. Eso es un síntoma nacional, nunca mejor dicho. No hemos visto movilizaciones en las calles por exigir bajada de sueldos de los políticos del PP y Vox. Roberto, ¿y en Madrid qué das cuenta? Es una,
Es una vuelta a la política de antaño. En Madrid, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos, no? Lo tiene ¿Qué difícil. podemos hacer en Madrid? Fijaros que cuando nos presentamos a las elecciones había un lema, ¿no? Que era la llave para Madrid. Nosotros, si estábamos en el ayuntamiento, existía la posibilidad de que, bien, hubiese un gobierno progresista conformado por tres fuerzas progresistas, o dos, que el Partido Popular no tuviera la mayoría absoluta. Esos eran los dos escenarios. Al no entrar nosotros y quedarnos 1.200 votos, el señor Almeida tiene mayoría absoluta. La mayoría absoluta de Almeida en Madrid supone mucho más daño de lo que nos imaginamos. Supone hacer todo lo que Almeida quería hacer y que no pudo hacer. ¿Por bien? Porque tenía el contrapeso de Ciudadanos o bien porque Vox, en esa guerra por liderar la derecha en Madrid, se lo impedía, ¿no? Ahora tiene las manos libres, puede hacer lo que le dé la gana. Hace 2 días anunciaban que iban a cambiar el Plan General de Ordenación Urbana en Madrid. Esto supone básicamente regalarle la ciudad a los grandes fondos buitres, que es lo que está ocurriendo en Madrid en estos momentos. Madrid se ha convertido en el gran foco de atención desde hace mucho tiempo, pero ahora sobre todo más, para que los fondos internacionales buitres, sobre todo venezolanos, entren y compren la ciudad a trozos. Los ciudadanos se tienen que marchar de su ciudad. Hay un libro de Jorge Dione que yo recomiendo mucho, que se llama El malestar de las ciudades, que explica perfectamente este fenómeno de gentrificación, ¿no? De cómo los vecinos y las vecinas de Madrid se tienen que marchar fuera de la ciudad, porque básicamente la ciudad se ha convertido en un centro de privatización, de valorización de la ciudad, ¿no? La privatización del espacio público. Fijaros que ahora Almeida ayer anunciaba el cierre de 2 parques en Madrid para que durante el mes de diciembre se celebren conciertos de pago, ¿no? Conciertos privados, ¿no? Esto es la privatización del servicio público. ¿Por qué yo como ciudadano me tengo que quedar sin parque porque el señor Almeida lo va a dedicar a un uso privado, ¿no? Pero hay mucho más que hablar, ¿no? La desmantelación de los servicios públicos, el desmantelamiento, perdón, de los servicios sociales, ¿no? Con un servicio SAD que está absolutamente deteriorado, con trabajadoras que trabajan por 200 euros, dando un servicio cada vez más deficiente, con unos usuarios que reciben una atención domiciliaria cada vez más deficiente, privatizados en manos del gran alcalde de la ciudad de Madrid, que es el señor Florentino Pérez, ¿no? Que es el señor que maneja toda la ciudad de Madrid. Y yo me afirmo, el señor Almeida sigue siendo y es el mayordomo de ese señor, ¿no? Madrid se ha convertido en una ciudad hostil, los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, como era al principio de esta tertulia, ¿no? Los alquileres están por las nubes. Hay un gobierno que se ha declarado en rebeldía y que no va a aplicar la ley de vivienda. No se destina el dinero suficiente para crear vivienda pública. Tenemos desarrollos urbanísticos aquí al lado que podrían ser una magnífica noticia, ¿no? Para crear vivienda pública con alquileres accesibles por debajo de los 300 euros y que van a ser precisamente lugares donde hacer negocios para los amigos del Partido Popular. No hay alternativas de ocio, no hay alternativas culturales. La cultura en Madrid básicamente se concentra en el centro de la ciudad de Madrid, pero en la periferia no hay ningún tipo de oferta cultural deportiva. La El otro día, Roberto, perdona que te corte, hablábamos en el programa de la semana pasada, en el último que hicimos, la última tertulia, hablamos sobre la financiación local. En un vídeo que pusimos al principio del programa, nos parecía curioso, salía la concejala de Hacienda, ¿no? En Gracia Hidalgo, la que fue concejala de Hacienda. Es una intervención que fue en el Senado en la legislatura pasada, en la cual, porque has hablado de los servicios sociales, y ella, que también ha sido consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, como esta gente va cambiando de puesto entre el ayuntamiento y la comunidad, como si fuera el patio de su casa, pues era sintomático porque los servicios sociales, que en gran parte, vamos, que son responsabilidad de las comunidades autónomas, en este caso, y era curioso como ella que había sido consejera de Hacienda, reconocía que la propia Comunidad de Madrid no ejercía sus obligaciones en ciudades como Madrid. Es sintomático que ellos mismos, ya dentro de su propio cortijo, entiendan que hay una falta de responsabilidad en sus propias políticas. O sea, es que ya es el colmo de los colmos, porque es entre ellos mismos y acusaba de que, bueno, de que el Ayuntamiento de Madrid tenía que invertir un dinero en servicios sociales porque no lo hacía la Comunidad de Madrid. Y me parecía sintomático, y escuchándote la reflexión que hacías, sobre todo en el tema de servicios sociales, me parecía que era un tema de que tratamos la semana pasada. Pero José Luis, porque responde a una estrategia, ¿no? De privatización y desmantelamiento total y absoluto de los servicios públicos, ¿no? El Partido Popular se ha convertido en el gran enemigo de la ciudad de Madrid. Ya se nos ha olvidado los 6 millones de euros que se llevaron dos sinvergüenzas mediante el primo del señor Almeida en la contratación de mascarillas durante lo peor de la pandemia, mascarillas
por cierto, defectuosas, con dinero público y no ha habido responsabilidad de ningún tipo por parte del ayuntamiento. Esto es un ejemplo que yo pongo siempre. El señor Almeida decía, bueno, yo no tengo la responsabilidad de que dos sinvergüenzas se hicieran con las comisiones millonarias, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a ver, esto es como si tú tienes una empresa, tienes un director general de tu empresa que descubre una factura millonaria y que no hace nada. Hombre, yo digo yo que el presidente de la compañía tendrá que pedirle explicaciones al director. El pueblo de Madrid tiene que pedir explicaciones al Ayuntamiento de Madrid. Aquí ha habido mucha gente que ha mirado para otro lado. En Madrid hay un problema de salud pública que tiene que ver con el aire que respiramos, que es un tema que me gustaría también aquí tratar, pero que creo que es importante porque Madrid se ha convertido ya en una de las ciudades de Europa con más muertes por contaminación. Tenemos un alcalde que lo único que hace es asfaltar, talar más de 100.000 árboles en tan solo 4 años y no tomarse en serio el problema de la contaminación, ¿no? Tenemos un problema de movilidad, una ciudad que no paran de incrementarse el uso del coche privado cuando tendríamos que invertir en transporte público gratuito y de calidad, conecte bien los barrios. El futuro de Madrid tiene que ser el futuro de lo que está haciendo París. París puso en marcha un plan contra el cambio climático en 2014 y está haciendo los deberes y han puesto en marcha un gran proyecto a corto plazo hasta 2030 y a largo plazo hasta el 2050. ¿Cuál es el plan que tiene el señor Almeida? ¿Cuál es el plan que tiene el señor Almeida? Soterrar la A5. Yo creo que no, creo que Madrid tiene muchos desafíos, pero el principal, el más inmediato, es sacar al Partido Popular de la Ciudad de Madrid. Y esto me lleva a hablar de un tema que es importante, y si no te importa, José Luis, que me estoy rodeando demasiado, pero creo que es importante, tiene que ver con cómo vamos a sacar al Partido Popular de la Ciudad de Madrid. Y este es un tema que tiene que ver con algo que yo he hablado durante las últimas semanas y que ha tenido mucha controversia, que es la conformación posible Frente Amplio en la Ciudad de Madrid hacia 2027. Y esto es importante que lo pongamos encima de la mesa porque Podemos nació para aunar voluntades, Podemos nació para aunar sensibilidades. Creo que en Podemos tenemos la obligación y la responsabilidad de buscar esa unidad que nos está pidiendo la gente en la calle. La propuesta es la conformación de un gran Frente Amplio progresista que saque al Partido Popular de la Ciudad de Madrid y de la región de Madrid. Porque a día de hoy yo no conozco otra alternativa para sacar al Partido Popular porque los números lo dan. Para volver a las instituciones, porque ahora somos extraparlamentarios, tenemos que hacerlo conformando frentes amplios, candidaturas de unidad popular votadas en primarias abiertas, en donde se mantenga la autonomía de cada partido político, y eso va a ser el único camino posible para sacar al Partido Popular. Por tanto, el gran desafío que tiene la Ciudad de Madrid hoy en día es sacar al Partido Popular. Porque desmontar todo lo que ha hecho el Partido Popular, desmontar todo el mal que está haciendo Isabel Díaz Ayuso y el señor Almeida nos va a costar mínimo 3 legislaturas, 3 mandatos en Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, tenemos un gran trabajo por delante, no hay que rendirse, pero tampoco podemos caer en el derrotismo. No, es que más Madrid no quiere, no, es que la cosa es muy complicada. No, o sea, nosotros no nacimos para ser derrotistas, nosotros nacimos para ganar. Y la voluntad militante de Podemos tiene que ser ganar siempre. Por tanto, el desafío inmediato de los militantes de Podemos, de todas las personas que aspiran a gobernar, como Podemos, es generar las condiciones necesarias para que en el 2027 haya una gran única candidatura en el que estén conformadas todas las fuerzas políticas con su independencia y votadas, como digo, en primarias abiertas para sacar al Partido Popular. Ese es el objetivo principal de alguien de izquierdas progresista y sobre todo de alguien de Podemos. Rafaela, decía Roberto el tema de la contaminación, que evidentemente, que Madrid es ese gran generador de humo, va a quedar, creo que si lo decimos desde Madrid, que queda bien, pero que al final lo sufre el resto, es decir, lo sufre todo su periferia, todo su contorno, pero muchas veces hablamos de periferia y nos toca, pues en este caso, a los que vivimos en el sur de Madrid, que no viene para nosotros, pero entiendo que para Guadalajara también el efecto de la capitalidad en muchos factores, pero en el de la movilidad también es muy importante. En casi todos los factores nos aplica. Recoger un poco. Lo que decías antes, hablando de la salud mental, de que los jóvenes viven en una ciudad, en una provincia hostil, es cierto, pero hay que ampliarlo, porque no solo son los jóvenes. Vivimos todas en una ciudad hostil porque expulsa a las personas de la tercera edad de los barrios. Bueno, es una barbaridad. Y bueno, pues no solo en Madrid, esta es la pena, que esto se ha ampliado a toda España prácticamente, porque entre las comunidades que están empezando a modificar cosas, tenemos un torero en Valencia, tenemos, bueno, auténticas aberraciones que todo el mundo podría ser parte de la política independientemente, pero es triste que esto esté ocurriendo y que nos resten los derechos. En cuanto a la contaminación, nosotras muchas veces la percibimos desde aquí. Vemos esa nube
de contaminación que envuelve Madrid, porque desde aquí son visibles las grandes torres de la zona de Plaza Castilla. Muchos días que la nubosidad y la contaminación nos dejan percibirlas, pero muchas veces no la vemos porque estamos dentro de ella. Sí, además, ejemplo claro de todo esto que estáis comentando, de con las zonas colindantes se ven también, bueno, de alguna manera perjudicadas por la contaminación, es la incineradora de Valdemingómez, ¿no? Una incineradora que debería de estar cerrada ya desde hace años, pero que no ha habido la voluntad por parte del Partido Popular de cerrarla realmente, afecta a todas las zonas, no solamente a los vecinos y a las vecinas de Vallecas, sino a todas las zonas colindantes, ¿no? No es de recibo que Madrid tenga una planta como esta de tratamiento de residuos, bueno, no de tratamiento, sino de quema de residuos que provienen de muchas zonas, que por cierto también provienen de Guadalajara y de todo el corredor de Henares, incluso de Toledo. O sea, Valdemingómez se ha convertido en el quemadero de toda la basura de todos los lugares, ¿no? O sea, es una cosa aberrante. Es que en Madrid hay tantas cosas que cambiar, hay tantas cosas que hacer que, y esto nos va a costar remontar todo esto por lo menos 10, 12 años, ¿no? Ya muchos años de gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Yo, salvo un espacio corto de tiempo que tuvimos con Manuela Carmena, creo que no he vivido nunca, yo ya no me acuerdo de Tierno Galván, yo era muy pequeño, pero es que no ha habido en Madrid un gobierno progresista, ¿no? Por tanto, estamos hablando de remontar una forma de entender nuestra ciudad, nos va a costar mucho tiempo, nos va a costar muchos años, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir defendiendo un programa electoral. Creo, bajo mi punto de vista, que presentamos un programa en las pasadas elecciones muy ambicioso. Muchos profesionales del urbanismo, de la movilidad, incluso del medio ambiente, nos felicitaron porque entendían que eran los programas más ambiciosos desde la época precisamente de Eterno Galán, y creo que tenemos que defenderlo. Tenemos una hoja de ruta y esa es la hoja de ruta que tenemos que marcarnos para el futuro en la ciudad de Madrid. Yo voy a hacer hincapié también un poco en que por ejemplo, estando en la periferia de Madrid, pues hemos sido constantemente, somos una provincia que tiene 2 centrales nucleares, una ya cerrada y otra en activo, pero ahora mismo que la energía va por otros derroteros, también somos un huerto solar y eólico para dar energía a ese monstruo de ciudad que puede en consumo energético puede ser Madrid. Bueno, pues estos también son restos que nos tocan a la periferia, tanto a Toledo, a Segovia, a nosotras, un poco a toda la periferia de Madrid, que implícitamente sufrimos también o nos vemos afectadas por todas estas políticas que también hace. Con lo cual, pues Además, has salido un melón importante, nos daría para en otro debate, que es el tema del consumo de energía y de la eficiencia energética en las ciudades, ¿no? Tenemos una asignatura pendiente en Madrid, por ejemplo, con la rehabilitación de las viviendas. O sea, hablaba antes de París, es que París lleva ya destinando miles de millones en la rehabilitación de las viviendas en la capital francesa, y aquí estamos todavía en una pantalla muy inicial, ¿no? Hay muchas cosas que deberíamos hablar en cuanto a sostenibilidad y medio ambiente. Más desde luego tiene un suspenso total y absoluto en este tema. Compañeros, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por haber estado hoy. Os agradezco muchísimo que hayáis participado hoy en la tertulia. Una pena por Nuria y Rubén, que al final no se han podido conectar. Seguro que lo van a hacer en los próximos días a una próxima tertulia. Rafaela, Roberto, os invito otro día a que podáis participar cuando vuestra agenda os lo permita. Vamos a seguir intentando ampliar este proyecto para que todos y todes podamos participar, podamos dejar la voz tanto de la capital, creo que aquí está muy bien reflejado, tanto lo que sucede en Madrid capital, que tiene ese foco, pero no a todo el mundo nos dejan hablar en los medios de comunicación que vamos a contar, o a los lugares más pequeños como Guadalajara y provincia, que también tienen muchos problemas y muchas cuestiones que contar. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer, José, como siempre. Gracias. Lo mismo, y gracias, Roberto. Igualmente, Rafaela, un beso muy grande. Cuídate mucho. Lo mismo.